Amén. Hemos orado ya y ahora vamos a seguir adelante con este estudio de la palabra de Dios. En Efesios, ¿cierto? Estábamos viendo el capítulo cuarto y habíamos quedado la semana pasada, habíamos terminado el versículo 16. Entonces ahora seguimos con Efesios 4, versículo 17. ¿Ya? Vamos a seguir avanzando entonces. 4, 17. Vamos a ver desde el 17 hasta el 32, hasta el fin. ¿Ya? Dice así la palabra del Señor. La nueva vida en Cristo. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de servir, de vivir, despojados del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos de nuevo hombre, creando según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba no hurte, mas si no trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Amén. Entonces, eh, nos está hablando, ¿cierto? Este versículo 17 acerca de normas morales, ¿cierto? Que Pablo le entrega a la iglesia de Éfeso, ¿cierto? Dice pues, el 17. Esto pues digo y requiero en el Señor, ¿cierto? Eh, Está hablando obviamente con respecto al estilo de vida diario que tenemos cada uno de nosotros. Que no andéis más como los otros gentiles, ¿cierto? Que andan en la vanidad de su mente. O sea, se refiere a las personas, por decirlo de alguna forma, los cabezas huecas, ¿cierto? Que no tienen nada en su cabeza. 18 dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, ¿cierto? Ajenos de la vida de Dios, que por supuesto es la única vida verdadera que nosotros debemos llevar, por la ignorancia que en ellos hay, ¿cierto? Obviamente se refiere a la ignorancia de los asuntos divinos, ¿cierto? No a los asuntos intelectuales, por la dureza de su corazón, ¿cierto? Y esto es porque el no obedecer la palabra de Dios es una ignorancia voluntaria, ¿cierto? El ser humano elige no conocer más de Dios, no leer la Biblia, no escudriñar, ¿cierto?, en su palabra. Y esto generalmente provoca, o mejor dicho, siempre, una ceguera, ¿cierto?, que es completamente voluntaria en las personas, una ceguera espiritual. El 19 dice, los cuales después que perdieron el sentido de la conciencia, es decir, la insensibilidad moral, se entregaron a la lujuria, ¿cierto? Es decir, una rendición completa de ellos mismos a la maldad, para cometer con avidez toda suerte de impureza, ¿cierto? El 20 dice, más vosotros no habéis aprendido así a Cristo, ¿cierto? Obviamente en contraste con todas estas prácticas paganas, eh, que buscan solamente satisfacer las necesidades inferiores del ser humano, el Señor nos salvó del pecado, ¿cierto? Nos limpió, nos redimió a cada uno de nosotros. El 21 dice, si en verdad lo habéis oído y habéis sido por él enseñados, como la verdad está en Jesús. Sabemos, ¿cierto?, que la verdad está solamente en Jesús, ¿cierto? Como sale también muy bien descrito en Juan 14:6. Aquí os despojéis
¿cierto? En cuanto a la pasada manera de vivir, ¿cierto? Se refiere a la manera anterior en la cual vivíamos antes de conocer a Cristo. El viejo hombre, ¿cierto? Se refiere a la persona inconversa que éramos antes de conocer al Señor, que estaba, por supuesto, completamente dominada por su naturaleza depravada, ¿cierto? Esto lo refuerza la palabra en Romanos 6:6, que se corrompe conforme a los deseos engañosos, ¿cierto? La persona inconversa, la persona que no tiene a Cristo en su corazón, vive un proceso continuo de corrupción y que empeora cada vez más con el pasar del tiempo, ¿no es cierto? Ninguna persona que no conozca a Dios va a ir mejorando porque va a ser más viejo, o porque vive más tiempo, o porque hace más actividades. Lo único que va limpiando al ser humano es esa relación personal que tiene con Dios. Y a renovaros, dice, ¿cierto? Porque es un acto continuo, en el espíritu de vuestra mente, ¿cierto? Esto tiene que ver con la voluntad humana, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el creyente tiene que desechar de su mente toda dependencia de sí mismo y colocar a Cristo en primer lugar, ¿cierto? Como el que dirige nuestra vida. Y vestirse de nuevo del nuevo hombre, ¿cierto? Somos nuevos hombres porque somos bautizados por el Espíritu Santo, ¿cierto? Cuando el Señor nos convierte en una nueva criatura. Y por lo tanto, a partir de ese momento, tenemos que actuar de una manera distinta. Debería ser así cuando hay una conversión real, que es creado conforme al Dios en justicia y en santidad de la verdad, ¿cierto? Es lo que el nuevo hombre debería ser, ¿cierto? Una nueva creación que actúe con justicia y conforme a la verdad de Cristo. Por lo cual, dejando la mentira, eh, hablar verdad cada uno con su prójimo, ¿cierto? La verdad, no solamente de las cosas en generales de la vida, sino que la verdad de Cristo, ¿cierto? Predicar el Evangelio y lo que Cristo hizo en la cruz por la humanidad. Porque somos miembros los unos de los otros, ¿cierto? Dice después el 26, airaos y no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ¿cierto? Eh, la única ira que se permite en definitiva es la ira justa, ¿cierto? Eh, Todas las otras iras que nosotros podamos sentir son consecuencia o resultado del viejo hombre, ¿cierto? Y por supuesto que debemos despojarnos de todo ese tipo de ira, ¿cierto? Que tienen que ver básicamente con nuestras emociones, eh, que por supuesto el Espíritu Santo puede calmar apropiadamente, ¿cierto? Eh, y para eso tenemos que tener fe en Cristo y en la cruz, y el Espíritu Santo nos va a ayudar a controlar, ¿cierto? Nuestro carácter débil, ¿cierto? Algunas personas dicen, ven a una persona, ¿cierto? Gritando, que se pone colorado y que habla fuerte y dicen, no, esa persona tiene el carácter fuerte. Pero no es así, pues, hermano. La persona que grita, la persona que se pone colorado y que anda maltratando a todo el mundo, es una persona que tiene el carácter débil, no tiene el carácter fuerte. La persona que tiene carácter fuerte es la persona que se gobierna a sí mismo, que tiene dominio propio. Pero esa persona que anda gritando por la vida es una persona con carácter débil. Es una persona eh, que su temperamento logra controlar a su carácter. Tiene un temperamento fuerte y eso hace que su carácter sea desordenado, que ande gritando, que se enfade con facilidad, pero es una persona con carácter débil, porque no se domina a sí mismo. Una persona que tiene carácter fuerte se controla, ¿cierto? Frente a situaciones injustas muchas veces, mantiene la calma. La palabra dice, el sabio calla muchas veces, ¿cierto? Y el silencio no es un signo de debilidad, ¿cierto? Es un signo de sabiduría. Porque ¿qué saca usted cuando seguir discutiendo con una persona que está enardecida, que está enfurecida? ¿Lo hace peor? Es tratar de apagar el fuego con parafina, ¿cierto? Usted se calla, se deja humillar nomás, y después cuando ya están las cosas tranquilas, usted habla, ¿cierto? Con un argumento sólido y le aseguro que la otra persona va a entender, pero siempre con amor, a partir de la verdad, ¿cierto? Y del convencimiento de que usted tiene la razón. Y si está equivocado, por supuesto que también tiene que reconocer su equivocación, ¿cierto? Dice después el 27, ni deis lugar al diablo, ¿cierto? Por supuesto que la fe verdadera, la fe genuina, nunca va a dar lugar al diablo en nuestra vida, ¿cierto? De ninguna de las triquiñuelas que él quiera hacer para desviarnos del camino del Señor. El 28, el que hurtaba no hurte más, eh,
sino trabaje obrando con sus manos lo que es bueno, ¿cierto? Tenemos que ganar el sustento, ¿cierto? Desde el pecado original, Dios le quitó esa bendición a Adán, ¿cierto? Y le dijo que tenía que ganarse y sustentar a su familia con el sudor de su frente. Entonces, desde el tiempo inmemorial tenemos que hacerlo así. No robar, ¿cierto? No gustar. Para que tenga de qué dar al que padeciere necesidad, ¿cierto? Entonces usted trabaja, se gana su sustento y también tiene la posibilidad de bendecir a otros que tienen la necesidad. El 29, ninguna palabra torpe salga de vuestra boca, ¿cierto? Ninguna calumnia, ninguna injuria, ninguna grosería, ninguna palabra soez, ninguna blasfemia, ¿cierto? Salga de su boca, sino la que sea buena para la edificación, ¿cierto? No solamente de nosotros, sino que de los que nos rodean, para que dé gracia a los oyentes, ¿cierto? Es decir, para que lo que salga de su boca sea una bendición para la otra persona que lo escuche. Y no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué? Porque decir palabras soeces, decir palabras repugnantes, palabras inútiles, palabras feas, ¿cierto? Eso es algo que es repugnante para la santidad de Dios. Dios aborrece ese tipo de palabras. Entonces, no entristezcamos al Espíritu Santo, ¿cierto? Que está con nosotros, que nos escuche decir tantas sandeces. Hablemos cosas lindas. Hablemos de la palabra de Dios, cosas que nos edifiquen, ¿cierto? El cual estáis sellados para el día de la redención, ¿cierto? Eh, Después dice, el 31 se ha quitado de vosotros toda amargura, enojo, ira, clamor, maledicencia y toda clase de maldad, ¿cierto? En la medida que el creyente va poniendo su fe en Cristo y en lo que Él hizo en la cruz, va dando libertad al Espíritu Santo para que vaya obrando en nuestras vidas, ¿cierto? Y para que la maldad, ¿cierto? La maledicencia, las malas palabras, ¿cierto? La ira y todo eso vaya saliendo de nosotros. Y finalmente el 32 dice, antes sed los unos con los otros benignos, misericordiosos, perdonándonos los unos a los otros, ¿cierto? Tenemos que estar prestos a perdonar, como Cristo nos perdonó a nosotros. Aún como también Dios nos perdonó en Cristo, ¿cierto? El perdón que Cristo, ¿cierto? Nos dio a cada uno de nosotros, después que lo matamos en la cruz. Bueno, intentamos matarlo porque sabemos que resucitó, pero el perdón que el Señor nos dio, por una aberración tan grande que quisimos matar a Dios, es el motivo principal por el cual nosotros tenemos que perdonar a los demás. Porque si Dios nos perdonó algo tan grave, ¿cómo nosotros no vamos a poder perdonar, cierto? Cosas mucho menores que nos hacen siempre, ¿cierto? Siempre hay que perdonar. Y no sé qué con eso adentro, ¿cierto? El ser humano tiene ese defecto que perdona de la boca para afuera. O a veces ya perdona de corazón, pero siempre se queda con la piedra en el zapato, siempre se está acordando. Y no, hermano, usted perdona de corazón y se olvida, ¿cierto? Porque cuando usted perdona, entrega la carga al otro, ¿cierto? O cuando usted lo ofenden, usted perdona. Y cuando usted hace algo, pide perdón y se libera de esa carga, ¿cierto? Por eso es importante perdonar y también aprender, ¿cierto? A recibir el perdón. Amén. Bien, con esto hemos terminado el capítulo 4 del libro de Efesios. Vamos a quedar hasta acá. Y la próxima semana, con la ayuda del Señor, vamos a iniciar el capítulo 5 del libro de Efesios que dice, andad como hijos de luz. Amén. Oremos para terminar. Padre eterno, te damos las gracias por estos minutos que tú nos regalas para escudriñar tu palabra, Señor. Permítenos seguir creciendo. Permítenos poner en práctica todo lo que estamos aprendiendo, Señor, en estos días jueves y que los hermanos que nos han podido conectar puedan ver esta transmisión con posterioridad para que puedan seguir creciendo a la luz de tu palabra, Señor. Ten una bendición sobre mi mamá que estuvo en esta hora acá, que tú la bendiga, la guardes y que cuide al papá también y a mis hermanas que están en Santiago. Amén. Voy a terminar la grabación para que conversemos un ratito.